Escuché que mis padres le dejaron todo a mi hermano en su testamento, así que dejé de pagar su hipoteca y de cubrir sus facturas. Unas semanas después, mamá me envió un mensaje de texto: los impuestos a la propiedad vencen. Sin un hola. Sin explicación. Simplemente respondí. Mi nombre es Chloe y solía creer que ser la hija responsable significaba que era amada. Significaba seguridad, confianza, un lugar en el futuro de mis padres. Estaba equivocada. No me enteré del testamento de mis padres durante alguna conversación familiar emotiva. No hubo advertencia, ni explicación, ni honestidad. Me enteré por accidente. Una frase descuidada. Un momento tranquilo que nunca debí escuchar. Todo será para Ethan. Chloe estará bien. Esa única línea borró años de sacrificio en segundos. Durante años, ayudé a pagar su hipoteca. Cubrí facturas. Arreglé problemas que ellos no podían manejar. Me dije a mí misma que era temporal. Que la familia significaba apoyo mutuo. Pero en ese momento, finalmente entendí la verdad. Yo no era parte de su futuro. Solo era su plan de respaldo. Y una vez que me di cuenta de eso, dejé de interpretar mi papel. Desde que tengo memoria, fui la confiable. Esa es la palabra que a mis padres les encantaba usar cada vez que hablaban de mí con parientes o amigos. Chloe la confiable. Chloe la responsable. Sonaba como un cumplido. No me di cuenta hasta mucho más tarde de que en realidad era un papel que me habían asignado silenciosamente y del que esperaban que nunca saliera. Me mudé de la casa de mis padres cuando tenía 22 años, justo después de la universidad. Conseguí un trabajo estable en Columbus, Ohio. Alquilé un pequeño apartamento y comencé a construir mi propia vida. Nada llamativo, solo constante, predecible, seguro. Mi hermano menor, Ethan, se quedó en casa. Al principio, mis padres dijeron que era temporal. Solo está averiguando cosas, me dijo mamá por teléfono. Necesita tiempo, agregó papá. El tiempo se convirtió en años. Ethan iba a la deriva de un plan a medias a otro. Cursos en línea que nunca terminó. Ideas de negocios que no iban a ninguna parte. Trabajos a los que renunciaba después de unas pocas semanas porque eran demasiado estresantes. Mientras tanto, yo era a quien llamaban cuando las cosas salían mal. Chloe, el calentador de agua dejó de funcionar. Chloe, la hipoteca vence y las cosas están un poco apretadas este mes. Chloe, ¿puedes ayudarnos solo por esta vez? Al principio, ayudé porque quería. Eran mis padres. Los amo. Me dije a mí misma que no se convertiría en un hábito. ¿Lo hizo? Empecé a cubrir parte de su hipoteca, luego los servicios públicos, luego el seguro de la propiedad, a veces la comida, a veces las reparaciones. Nunca fue una gran solicitud, siempre lo suficientemente pequeña como para parecer razonable. Solo este mes, solo hasta que Ethan se recupere. Cada vez que dudaba, mamá tenía una forma de suavizar su voz. Eres tan fuerte, Chloe. Siempre caes de pie. No luchas como lo hace tu hermano. Y cada vez cedía, porque ¿qué clase de hija deja que sus padres se preocupen cuando ella puede ayudar? Siempre que los visitaba, el contraste era imposible de ignorar. Ethan dormía hasta tarde, desplazándose por su teléfono, completamente despreocupado. Papá se quejaba de las facturas. Mamá suspiraba dramáticamente mientras dejaba accidentalmente avisos de vencimiento en el mostrador de la cocina. Una vez le pregunté a Ethan directamente: ¿has pensado en ayudar un poco a mamá y papá? Se rió como si le hubiera contado un chiste. Te tienen a ti, dijo. Tú eres buena en estas cosas. Eso debería haber sido una advertencia. En cambio, me tragué la incomodidad y seguí adelante. Me dije a mí misma que estaba siendo madura, que estaba haciendo lo correcto. Que algún día, mis padres verían cuánto me había sacrificado. Lo que no me di cuenta en ese entonces fue que mi confiabilidad se había convertido en algo completamente diferente. Ya no era su hija. Era su solución, su red de seguridad, su fondo de emergencia, su expectativa silenciosa. Y la peor parte, nunca me preguntaron si estaba de acuerdo con eso. No fui a buscar la verdad.
Esa es la parte que la gente nunca cree cuando cuento esta historia. Asumen que estaba husmeando, cavando en los cajones, tratando de encontrar algo por lo que enojarme. No lo estaba haciendo. Estaba ayudando a mi mamá a organizar el papeleo en su casa un sábado por la tarde. Papá me había pedido que escaneara algunos documentos para él. Formularios de seguros, declaraciones de impuestos, cosas que nunca entendieron del todo sin importar cuántas veces se las explicara. Solo pon todo en pilas ordenadas, dijo mamá, ya abrumada. Fue entonces cuando vi la carpeta. Era gruesa, beige y cuidadosamente etiquetada en letras negras negritas. Planificación patrimonial. Mi pecho se tensó. Traté de ignorarlo. Realmente lo hice. Me dije a mí misma que no era asunto mío. Pero la curiosidad tiene una forma de volverse más fuerte cuando ya has dado tanto de ti misma. La tomé. Dentro había documentos cuidadosamente organizados, sellados, firmados, lenguaje legal oficial, márgenes limpios, sin confusión, y luego lo vi. La última voluntad y testamento. No leí cada página. No lo necesitaba. Una línea fue suficiente. Todo, la casa, los ahorros, las cuentas, estaba designado a Ethan. Pasé la página, con los dedos temblando, buscando mi nombre. No estaba allí. No de ninguna manera significativa, solo una frase genérica sobre amar a ambos hijos por igual. Sin activos, sin mención de contribuciones, sin reconocimiento de los años que había ayudado a mantener esa casa a flote. Sentí un vacío en el estómago. Recuerdo estar sentada allí mirando el papel, sintiendo que algo frío se extendía por mi pecho. No solo ira, algo más profundo. Una comprensión lenta y dolorosa. Esto no fue un descuido. Esta fue una decisión. Una elección que habían hecho con calma, cuidado y sin un solo pensamiento sobre cómo me afectaría. Puse la carpeta exactamente donde la encontré, mis manos temblaban demasiado para hacer cualquier otra cosa. Terminé de escanear los documentos como un robot, mi mente repitiendo las palabras una y otra vez. Todo va para Ethan. Cuando papá volvió a entrar en la habitación, frunció el ceño. Estás callada, dijo. ¿Todo bien? Lo miré, con la boca seca. Sí, respondí suavemente. Solo necesitaba un minuto. Pero supe desde ese momento, supe exactamente dónde estaba parada en mi familia. No como una hija con la que planearon un futuro, sino como alguien que asumieron que siempre estaría allí pagando, arreglando, apoyando, mientras alguien más recibía todo a cambio. Y una vez que esa verdad se asentó, no hubo forma de no verla. No los confronté de inmediato. Durante unos días, llevé el peso de lo que había visto en silencio. Repetí las palabras en mi cabeza una y otra vez, tratando de convencerme de que tenía que haber más en la historia. Tal vez hubo un error. Tal vez planeaban explicarlo más tarde. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de lo bien que encajaba todo. Cada llamada telefónica nocturna, cada solo por esta vez, cada recordatorio de que Ethan estaba luchando, todo tenía sentido. Ahora, una semana después, volví a la casa de mis padres. Me dije a mí misma que mantendría la calma, que solo quería claridad. Papá estaba en la sala de estar hojeando papeles como de costumbre, ya irritado incluso antes de que yo hablara. ¿Podemos hablar?, pregunté. Él suspiró. ¿Sobre qué? Tomé aire. ¿El testamento? Sus manos se congelaron. Por un breve segundo, vi algo cruzar por su rostro. Sorpresa, tal vez incluso culpa. Luego desapareció, reemplazado por irritación. ¿Dónde escuchaste sobre eso?, pregunté. Lo vi, dije uniformemente. La carpeta de planificación patrimonial. Se recostó en su silla y se frotó las sienes. Chloe, no es lo que piensas. Esa frase, se sintió ensayada. ¿Cómo no lo es?, pregunté. Todo va para Ethan. La casa, los ahorros, todo. Papá evitó mis ojos. Es complicado. Solté una risa tranquila y sin humor. Sigues diciendo eso, pero no estás explicando nada. Fue entonces cuando entró mamá. Me miró a la cara y lo supo. Sus hombros se tensaron,
sus labios se apretaron como si se estuviera preparando para el impacto. Chloé, dijo gentilmente. Cariño, no convirtamos esto en una gran pelea. No estoy peleando, respondí. Estoy preguntando por qué. Ella miró a papá, luego de vuelta a mí. Tú no necesitas la herencia. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. No la necesito, repetí. ¿Tienes un buen trabajo?, continuó, con tono tranquilo, casi relajante. Eres independiente. Siempre has sido fuerte. La miré fijamente. ¿Y Ethan?, vaciló. ¿Ethan lucha? Eso fue todo. Años de pagar sus facturas. Años de llevar su estrés reducidos a una sola frase. Entonces, déjame ver si entiendo, dije lentamente. Les ayudo a mantener la casa. Cubro los gastos cuando las cosas se ponen difíciles. Aparezco cada vez que llaman y debido a eso no importo. Eso no es lo que estamos diciendo, espetó papá. Es exactamente lo que están diciendo, respondí. Planearon un futuro donde yo no recibo nada. La voz de mamá se agudizó. Chloé, estás siendo dramática. Algo dentro de mí se rompió. No fui dramática cuando pagué su hipoteca, dije en voz baja. No fui dramática cuando cubrí sus facturas. No fui dramática cuando intervine cada vez que algo salía mal. El silencio llenó la habitación. Papá finalmente habló. Asumimos que entenderías. Esa suposición dolió más que el testamento mismo. No preguntaron. No explicaron. Simplemente decidieron. Asentí lentamente, sintiendo una calma desconocida asentarse sobre mí. Está bien, dije. Ahora yo también entiendo. Mamá frunció el ceño. ¿Entender qué? ¿Dónde estoy parada? Me puse de pie, tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Chloé, no te vayas así, me llamó mamá, pero ya lo había hecho porque en ese momento me di cuenta de algo crucial. Habían tomado su decisión hace mucho tiempo. Y ahora era mi turno de tomar la mía. No hice un anuncio. No envié un mensaje dramático ni les di un ultimátum. Simplemente paré. Dejé de pagar la hipoteca. Dejé de cubrir los servicios públicos. Dejé de intervenir cada vez que algo se vencía o era inconveniente. Por primera vez en años, elegí el silencio. Al principio, no pasó nada. Ni llamadas, ni mensajes de texto, casi como si no se hubieran dado cuenta todavía. Parte de mí se preguntaba si esto era lo que siempre asumieron, que seguiría pagando en silencio sin importar que, incluso después de saber la verdad. Que me tragaría el dolor y continuaría interpretando mi papel. Pasaron 2 semanas. Entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mamá. Mamá, los impuestos a la propiedad vencen. Eso fue todo. Sin un hola. Sin un ¿cómo estás? Sin un necesitamos hablar sobre lo que pasó. Solo una demanda. Breve, transaccional, familiar. Miré la pantalla, sintiendo una extraña mezcla de ira y claridad asentarse en mi pecho. Esto no se trataba de reconciliación. Esto no se trataba de familia. Esto se trataba de dinero. Pensé en todas las veces que había dudado antes de enviar un pago. Todas las veces que me había preguntado si me estaban dando por sentada y luego me convencí de que estaba pensando demasiado. Escribí despacio, con cuidado. Dado que Ethan heredará la casa, estoy segura de que él puede manejarlo. Presioné enviar. 5 minutos después, sonó mi teléfono. Mamá. Lo dejé sonar. Luego sonó una y otra vez. Finalmente, apareció otro mensaje de texto. Mamá, Chloé, no seas así. Necesitamos hablar. Ahora querían hablar. Esperé 1 hora antes de responder. No hay nada de qué hablar. Ustedes tomaron su decisión. Pensé que ese sería el final del día. Estaba equivocada. Esa noche, Ethan me envió un mensaje de texto. Ethan, ¿por qué estás siendo tan reina del drama? Me reí a carcajadas. El sonido fue agudo y amargo.
Escribí de vuelta, gracioso, ¿no pensaste que fuera dramático cuando yo pagaba las facturas? Respondió casi al instante, Ethan, no es gran cosa. Solo ayúdalos como siempre lo haces, como siempre hago yo. Esas 4 palabras me dijeron todo lo que necesitaba saber. Entonces no te importará pagar, ¿verdad? Respondí, es tu casa ahora. Esta vez, el silencio se extendió más. Pasaron varios minutos antes de que respondiera. Ethan, sabes que no tengo esa clase de dinero. Por supuesto, no lo tenía. Nunca lo tuvo, y nunca planeó tenerlo porque yo siempre estuve allí para cubrir la brecha. Dejé mi teléfono y respiré hondo, sintiendo algo desconocido, pero constante asentarse en mi pecho. Alivio. A la mañana siguiente, papá me envió un mensaje de texto. Papá, no estamos pidiendo mucho, solo lo suficiente para cubrir la hipoteca por unos meses hasta que resolvamos las cosas. Resolver las cosas. Leí el mensaje 2 veces, con la mandíbula apretada. Tuvieron años para resolver las cosas. Años mientras yo cargaba silenciosamente el peso por ellos. Respondí con una frase. No, he terminado. La respuesta fue inmediata. Papá, no seas egoísta, Chloe. Esa palabra golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubieran dicho. ¿Egoísta? Después de años de sacrificar mis propios ahorros, mi tranquilidad, mi tiempo, apagué mi teléfono por el resto del día. Me sentí extrañamente tranquila, como si hubiera salido de un papel para el que no me di cuenta de que estaba audicionando toda mi vida. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. Mis padres nunca habían manejado bien la pérdida de control. Y esta vez, no solo estaban perdiendo dinero. Estaban perdiendo a la persona que había estado manteniendo todo unido en silencio. Apagar mi teléfono no los detuvo. Simplemente cambió su estrategia. A la mañana siguiente, mi buzón de voz estaba lleno. No mensajes de enojo. Esos vinieron después. Estos eran más suaves, más pesados, diseñados para hacerme sentir pequeña. Cuando finalmente volví a encender mi teléfono, el mensaje de mamá fue el primero que escuché. Chloe, dijo, con la voz temblorosa. No entiendo por qué estás haciendo esto. Somos tus padres. La familia se cuida mutuamente. Familia. Esa palabra otra vez. Me senté en el borde de mi cama, con el teléfono en la mano, mirando la pared. Durante años, esa única palabra había sido suficiente para anular mis instintos, mi agotamiento, mis dudas. Ya no más. No le devolví la llamada. 1 hora más tarde, llegó otro mensaje esta vez de papá. ¿Realmente vas a dejar que perdamos la casa?, preguntó. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Todo lo que habían hecho por mí. Repetí los años en mi cabeza, las noches tardías, las transferencias, la ansiedad cada vez que mis ahorros bajaban más de lo que me sentía cómoda. La presión constante de ser quien arreglaba las cosas. Escribí de vuelta lentamente. Yo no decidí esto. Ustedes lo hicieron. Eso pareció encender un interruptor. Los mensajes comenzaron a llegar más rápido. Mamá, me estás rompiendo el corazón. Papá, nunca te criamos para ser así. Mamá, Ethan no es capaz de manejar esto por su cuenta. Ahí estaba. La verdad. Siguieron dando vueltas sin admitirlo nunca. No necesitaban ayuda. Me necesitaban a mí, y específicamente a mí, para seguir haciendo lo que siempre había hecho. Esa tarde, Ethan llamó. Casi no contesté. Casi. ¿Qué te pasa?, dijo en el momento en que contesté. Sin saludo, sin vacilación. ¿Qué me pasa?, repetí. Estás sacando esto de proporción, espetó. Es solo dinero. Solté una risa corta. Solo es solo dinero cuando no es tuyo. Él suspiró claramente molesto. Mira, mamá está estresada, papá está estresado. ¿Sabes cómo son? Sí, dijo en voz baja. Lo sé. Entonces, ¿por qué los estás castigando?, preguntó. Esa palabra castigando hizo que se me tensara el pecho.
No estoy castigando a nadie, respondí. Estoy dando un paso atrás. No puedes simplemente dar un paso atrás, dijo. ¿Te necesitan? Ahí estaba de nuevo. Necesidad, no amor, no respeto, necesidad. ¿Y qué hay de ti?, pregunté. Te dejaron todo. ¿Cuándo empiezas a actuar como tal? Hubo una pausa. Luego dijo, sabes, no estoy listo para eso. Cerré los ojos. No estaba listo. Nunca estuvo listo. Y nadie esperaba que lo estuviera porque yo siempre llenaba el vacío. He terminado de llenarlo, dije. Él se burló. Entonces simplemente los vas a abandonar. Ese fue el momento en que sentí el cambio. La culpa ya no funcionaba. Gracioso, respondí con calma. No pensaron en el abandono cuando me sacaron de su futuro. Me colgó. Esa noche, llegó otro mensaje de texto de mamá. Mamá, si perdemos la casa, eso recaerá sobre ti. Miré la pantalla, con las manos temblando, no de miedo, sino de incredulidad. Habían pasado años beneficiándose de mi apoyo, años asumiendo que mi silencio significaba consentimiento. Y ahora que finalmente había dicho que no, estaban tratando de culparme. Dejé mi teléfono y respiré hondo. Por primera vez, vi el patrón claramente. Los viajes de culpa, la presión, la influencia emocional. Esto no era amor. Era control. Y una vez que lo vi por lo que era, supe que no había vuelta atrás. No iban a dejar de presionar, lo que significaba que el siguiente paso no iba a ser silencioso. Iba a ser ruidoso. Estaba en el trabajo cuando sonó mi teléfono. Casi lo ignoré. Casi. Hola, Chloe. Dijo la recepcionista con cuidado. Tus padres están abajo. Se me cayó el estómago. ¿Qué?, pregunté. Están insistiendo en que es una emergencia, agregó. Dijeron que no estás respondiendo sus llamadas. Por supuesto que lo hicieron. Cerré los ojos y tomé una respiración lenta. Por favor, no los dejes subir. No estoy esperando a nadie. Hubo una pausa incómoda. Están siendo persistentes. No me importa, dije con firmeza. Necesitan irse. Colgué, con las manos temblando, no de miedo, sino de ira. 10 segundos después, mi teléfono vibró. Mamá, estamos abajo. Abre la puerta. Sin pregunta, sin disculpa. Solo otra demanda. No respondí. Llegó otro mensaje de texto. Mamá, no nos vamos hasta que hables con nosotros. Eso fue todo. Ya no estaban preguntando. Me estaban acorralando. Tomé mis llaves y me dirigí abajo, con el corazón latiendo con fuerza. No porque tuviera miedo, sino porque algo dentro de mí finalmente había tenido suficiente. Cuando abrí la puerta del vestíbulo, allí estaban. Mamá, papá y Ethan. De pie juntos como si esto fuera algún tipo de intervención familiar. Mamá tenía los brazos cruzados, su rostro tenso por la decepción. Papá estaba de pie rígidamente a su lado. Manos en los bolsillos, ya molesto porque esto no estaba yendo de la manera que esperaba. Y Ethan parecía aburrido, como si esto fuera solo otro inconveniente con el que quería terminar. Finalmente, dijo mamá, necesitamos hablar. Me apoyé contra el marco de la puerta, sin moverme a un lado. No, necesitan irse. Ella parpadeó, genuinamente confundida. Disculpa. Me escuchaste, dije con calma. No tienen derecho a aparecer en mi casa sin previo aviso y exigir dinero. Papá se burló. ¿Hablas en serio haciendo esto en público? Solté una risa corta y fría. No les importó involucrarme cuando necesitaban mi cuenta bancaria. La voz de mamá se agudizó. Chloe, este no es el momento para actitudes. Entonces, ¿cuándo fue el momento?, repliqué. Cuando decidieron que yo no importaba lo suficiente como para ser incluida en su futuro. Su rostro se tensó. Eso no es justo, dijo. Hicimos lo que pensamos que era mejor para la familia. Incliné la cabeza. ¿Te refieres a lo que era mejor para Ethan?
El silencio cayó entre nosotros. Ethan se movió incómodo, repentinamente muy interesado en el suelo. Papá dio un paso adelante, con la voz baja. Estás siendo egoísta. Me reí. Una risa real esta vez. ¿Egoísta? Pagué su hipoteca. Cubrí sus facturas. Arreglé sus problemas. Y planearon un futuro donde yo no recibí nada. Mamá jadeó, presionando una mano contra su pecho como siempre lo hacía cuando quería parecer herida. Pensamos que entenderías. Ese es el problema, dije en voz baja. Nunca preguntaron. Simplemente asumieron. Ethan finalmente habló. Yo no pedí esto, ¿está bien? No quería ser arrastrado a su pelea. Me volví hacia él, mi paciencia rompiéndose. No, dije. No pediste. Solo tomaste. Su rostro se sonrojó. Eso no es justo. Tienes 28 años, dije con firmeza. ¿Quieres la casa? Empieza a actuar como un propietario. ¿Quieres ser el favorito? Empieza a pagar sus facturas. Mamá espetó. Chloe, es tu hermano. Y lo he estado apoyando más tiempo que cualquiera de ustedes, respondí. La voz de papá se elevó. Te criamos. Te alimentamos. Te dimos todo. Encontré su mirada sin inmutarme. Y les pagué con intereses. Durante años. El vestíbulo estaba en silencio ahora. Algunas personas cercanas habían dejado de fingir no escuchar. La voz de mamá bajó, aguda y controlada. Si perdemos la casa, eso recaerá sobre ti. Ese fue el momento en que todo hizo clic. Sacudí la cabeza lentamente. No, eso recaerá sobre las personas que decidieron que yo solo era valiosa cuando estaba pagando. Su boca se abrió, luego se cerró. No salieron palabras. Me enderecé, sintiéndome más firme que nunca antes. Esta conversación ha terminado, dije. Hicieron su elección. Ahora vivan con ella. Me di la vuelta y volví a entrar, cerrando la puerta detrás de mí antes de que nadie pudiera decir otra palabra. Mi teléfono vibró casi de inmediato. Papá, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿realmente vas a abandonarnos? Miré el mensaje por un largo momento. Luego escribí una frase final. Ustedes me abandonaron primero. Solo estoy aceptándolo finalmente. Presioné enviar y luego bloqueé sus números. Todos ellos. Mientras me sentaba en mi sofá, mi corazón todavía estaba acelerado. Pero debajo había algo nuevo. Claridad. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando su aprobación. No me estaba preparando para la siguiente demanda. Había trazado una línea. Y sin importar lo que viniera después, sabía una cosa con seguridad. No la cruzaría de nuevo. Bloquearlos no terminó la historia. Simplemente la movió a un lugar más ruidoso. 3 días después de que aparecieran en mi edificio, mi teléfono comenzó a vibrar nuevamente. Esta vez de personas de las que no había sabido nada en años. Una tía, un primo, un viejo amigo de la familia. Los mensajes sonaban inquietantemente similares. Tu mamá está devastada. Espero que sepas lo que estás haciendo. La familia no da la espalda de esta manera. Miré la pantalla, con el pecho apretado. No le habían contado a nadie la historia completa. Por supuesto, no lo habían hecho. Mamá publicó primero. No lo vi yo misma. Me enviaron una captura de pantalla. Un párrafo cuidadosamente redactado. Sin nombres, sin detalles, solo angustia. Es doloroso cuando un hijo por el que sacrificaste todo de repente decide que ya no vale la pena ayudarte. Algunas lecciones llegan tarde en la vida. Los comentarios fueron inmediatos. Emojis de corazón, oraciones, extraños alabando su fuerza. Me sentí enferma. Papá siguió con su propia versión. Más corta, más afilada. Cuando el dinero importa más que la familia, aprendes quiénes son realmente las personas. Ethan no publicó nada. No tenía que hacerlo. Su historia era lo suficientemente clara.
Yo era la villana ahora. Durante años, mi silencio los había protegido. Ahora, ese mismo silencio estaba siendo usado en mi contra. No respondí de inmediato. En cambio, llamé a una abogada, una mujer tranquila de mediana edad llamada Linda Parker, quien escuchó sin interrumpir mientras le explicaba todo, desde los pagos de la hipoteca hasta el testamento y los mensajes. Cuando terminé, hizo una pausa. ¿Tienes registros?, preguntó. Sí, dije inmediatamente. Cada transferencia, cada factura. Bien, respondió ella. Entonces has sido generosa. No obligada. Esa frase aterrizó más fuerte que cualquier otra cosa. No obligada. Me explicó mis opciones. Como las expectativas verbales no equivalían a responsabilidad legal. Cómo importaban sus decisiones patrimoniales. Como la manipulación no era lo mismo que la ley. Tienes permitido dar un paso atrás, dijo gentilmente. Y tienes permitido protegerte. Después de colgar, me senté en silencio durante mucho tiempo. Luego tomé una decisión. No escribí una diatriba. No discutí en los comentarios. No señalé a nadie por su nombre. Escribí una publicación. Breve, tranquila, clara. Durante años, ayudé voluntariamente a mis padres con su hipoteca y gastos. Recientemente, supe que fui excluida de sus planes patrimoniales. Elegí dar un paso atrás. Este es un límite personal, no un abandono. Les deseo lo mejor. Sin insultos, sin acusaciones, solo hechos. Desactivé los comentarios y cerré la sesión. La reacción no fue instantánea, pero llegó. Los mensajes privados comenzaron a llegar. Silenciosos. No sabía que estabas pagando. Eso cambia las cosas. No merecías eso. Incluso uno de una tía que me había enviado un mensaje antes. Lo siento. Debería haber preguntado antes de asumir. No me sentí victoriosa. Me sentí cansada. Pero por primera vez, también me sentí honesta. Esa noche, un número desconocido me envió un mensaje de texto. Sabía quién era antes de abrirlo. Mamá, nos avergonzaste. Miré el mensaje, con las manos firmes. Luego escribí de vuelta. Dije la verdad. No hubo respuesta. Y de alguna manera ese silencio se sintió diferente. Más pesado. No del tipo destinado a controlar, sino del tipo que llega cuando las personas se dan cuenta de que han perdido la narrativa. No sabía qué pasaría después. Pero sabía esto. Ya no me estaba escondiendo. Y lo que viniera después de esto no se construiría sobre la culpa. Se construiría sobre límites. La vida no se volvió mágicamente más fácil después de eso, pero se volvió más clara. La casa no desapareció de la noche a la mañana. Mis padres resolvieron las cosas lentamente, de mala gana y con ayuda que habían evitado pedir antes. Ethan intervino más de lo que nunca lo había hecho. No perfectamente, no con confianza, pero lo suficiente como para demostrar algo importante. Nunca habían estado indefensos. Simplemente habían estado cómodos dejándome llevar el peso. Pasaron semanas sin mensajes, sin textos de culpa, sin acusaciones nocturnas, solo distancia. Al principio, el silencio dolió. Luego sanó. Me concentré en mi propia vida, mis ahorros, mi paz, mi futuro. Por primera vez, mi dinero no era un salvavidas al que otra persona se sentía con derecho. Era simplemente mío. No dejé de amar a mi familia. Dejé de sacrificarme para demostrarlo. Lo que más me sorprendió fue la frecuencia con la que las personas se acercaban en privado después. Amigos, compañeros de trabajo, incluso extraños. Me dijeron que mi historia sonaba familiar. Me dijeron que ellos también eran los responsables. Los solucionadores, el plan de respaldo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que esto nunca se trató solo de un testamento o una hipoteca. Se trataba de límites. Esto es lo que aprendí lenta, dolorosamente, pero claramente. Ser generosa no significa estar obligada. El silencio no es consentimiento.
Y el amor que solo existe cuando eres útil no es amor. Es dependencia. Legalmente, tenía derechos. Emocionalmente, tenía límites. Y elegirme a mí misma no me hizo desalmada. Me hizo honesta. No sé qué depara el futuro para mi familia. Tal vez el tiempo suavice las cosas. Tal vez no. Pero sé esto. Ya no vivo con miedo de decepcionar a las personas que nunca planearon protegerme. Y esa libertad, esa fue la herencia que me di a mí misma.